Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano y hablemos del capítulo 3 de la segunda temporada de The Last of Us, llamado The Path o El Camino, un título que hace referencia en primer lugar al hecho de que Ellie y Dina se ponen en marcha hacia Seattle, pero también tiene que ver con esto, con el inicio del camino de venganza en el que entra Ellie. Todo este episodio va a estar centrado en este proceso de duelo y pena que no solo va a atravesar Ellie, sino también todo Jackson, y si les parece empecemos a repasar todas las escenas mientras les cuento algunos detalles de puesta en escena, vestuario, referencias y cambios al juego, por supuesto, y muchas otras cosas que quizás no notaron. La apertura en frío antes de los créditos se centra en Tommy y este ritual de último adiós a su hermano, y cuando le está limpiando la sangre del cuerpo se encuentra con ese reloj, el cual siempre representó a Sarah, esa hija que ninguno de los dos pudo proteger y automáticamente piensa en ella, con lo cual termina diciéndole a su hermano o al cadáver de su hermano la frase "mándale cariños a Sarah". Según el productor Neil Druckmann, en una primera versión de la escena teníamos a Tommy dedicándole varias palabras a su hermano, pero sintieron que todo esto se resumía de una manera más potente si destilaban todo ese discurso a este momento tan enfocado en el concepto de familia. Aquella familia que conocimos en el primer capítulo y de la cual ahora solo queda Tommy. Es interesante ver cuál es la reacción de Tommy al ver este reloj y compararla con la de Ellie en la habitación de Joel más adelante en el capítulo. Mientras Tommy al verlo queda congelado y piensa en Sarah, Ellie lo hace rápidamente a un lado porque ese elemento no significa para ella lo que significa para Tommy. La relación de Joel y Ellie se desarrolló a través de la lucha por sobrevivir y se afianzó a partir de la violencia. Por eso es que el arma es un elemento que representa más al vínculo entre ambos, y vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante. Después de esto la cámara empieza a alejarse de Tommy y devela muchos más cuerpos alrededor de Joel, para demostrar algo que se va a explorar en este episodio. Ese día no solo se perdió a Joel, sino que Jackson perdió muchísimos seres queridos más. Poner a Tommy en el medio de este plano tiene mucho sentido, ya que él personifica a los dos duelos, el más personal con Joel y el más comunitario, que son todas estas pérdidas que tuvo Jackson. De estos muertos pasamos a otra pata del después del ataque a Jackson, que son los heridos. Con un plano que recorre todo el ala del hospital improvisado, tenemos madres que perdieron a sus hijos, gente que perdió a sus compañeros y a Ellie que se recupera de una costilla rota y un neumotórax. Esto nos confirma lo gravemente herida que quedó después de esos golpes, y al despertarse se encuentra reviviendo ese momento de horror absoluto. El capítulo pasado había abierto con Abby reviviendo una y otra vez el horror de encontrar a su padre muerto, y en este capítulo encontramos a Ellie reviviendo ese mismo momento provocado por la propia Abby, lo cual nos expone de una manera muy gráfica y obvia también este ciclo de violencia en el que los protagonistas están encerrados. Es una apertura desgarradora y con una interpretación que te pone la piel de gallina por parte de Bella Ramsey. Ya a esta altura cualquier crítica hacia su capacidad como actriz, la verdad es que lo siento como algo completamente fuera de lugar. Pasamos a esta apertura que hizo muchísimo ruido en internet, por supuesto, ya que es la primera vez que cambia en la serie y ya no nos muestra las dos siluetas al final que representaban a Joel y Ellie, sino que está solo ella, pero esa silueta no se movió hacia el centro, sino que sigue acostada hacia la derecha, dejando el espacio para Joel, que dejó ese vacío. También esta nueva apertura refleja el mayor miedo de Ellie, que como sabemos desde la primera temporada es tenerle miedo a quedarse sola. Pasan 3 meses y vemos a un Jackson reconstruyéndose, mientras Tommy en cierto punto encuentra alivio y confort en este sentimiento de ver a una comunidad que trata de seguir adelante y de reconstruirse a pesar de los golpes recibidos, mientras que por su lado Ellie termina su recuperación y habla con Gale para que le dé el alta. Estos dos momentos están ahí uno al lado del otro para enfatizar el tema que atravesará a todo el capítulo, que es el duelo y cómo se maneja este sentimiento de pena. Este tercer episodio es un capítulo de transición que le da el espacio tanto a la comunidad como a Ellie de llorar a sus caídos y tomar la decisión de cuál va a ser su próximo paso. Toda esta parte es una construcción original para la serie, ya que en el juego, una vez que Joel muere, la decisión de salir hacia Seattle se hace más espontánea para ponernos en acción lo más rápido posible, porque eso es lo que requería el juego, que es un juego inclinado a la acción y tenés que ponerte a jugar lo más pronto posible. Sin embargo, este tiempo de darle un duelo tanto a Jackson como a Ellie es algo que siempre estuvo en la mente de Neil Druckmann cuando empezó a diseñar el juego, y como bien dice en el podcast oficial de la serie, aprovechó esta segunda oportunidad de contar la historia para desarrollar ese momento. And this was such a great opportunity, to work with Craig and expand on it in the show. We get to spend quite a bit of this episode just seeing the weight of not only Joel dying, but something that's new for this story, what happened to Jackson. And
he wasn't the only one to die. A lot of people have died. La charla entre Gale y Ellie gira en torno a la relación de la chica con Joel y si efectivamente él hizo algo que la lastimó gravemente. La mujer está preocupada porque esto haya sido algo muy serio y tenga que ver a lo mejor con algún tipo de abuso, con lo cual presiona a la chica mientras que Ellie evita ser honesta todo el tiempo. Al hablar sobre ese último encuentro en el Porsche, Ellie se lamenta por no haber hablado con Joel y tener una buena última charla, pero hay algo en su actitud que nos dice que todavía hay cosas ocultas que Ellie decide no compartir y en lugar de eso se protege diciendo que el último encuentro con alguien no define toda la relación que pudimos haber tenido con esa persona. Y si bien Ellie se está refiriendo a ese cruce de miradas en el Porsche, la realidad es que el último encuentro que tuvo con Joel no fue ese, sino que fue en el resort de esquí, en donde lo vio ser asesinado brutalmente por una extraña. Ese último momento sí va a definir toda la relación que Ellie tiene con el recuerdo de Joel y lo que justamente ese recuerdo la va a impulsar a hacer en el futuro. Gale en todo momento sabe que Ellie está mintiendo sobre su estado emocional, pero de todas maneras la deja ir y en esa salida podemos ver cómo la nueva Ellie se hace presente en la cara de Bella Ramsey, cambiando totalmente su expresión ahora que es libre y está recuperada. Así llegamos a la casa de Joel, que como se contó en el detrás de escena, es un set 100% funcional y construido por completo para esta escena, porque así de importante era mostrar a Ellie recorrer su duelo de manera privada, mientras atraviesa cada sala que le recuerda a su viaje con Joel. Esta es una secuencia inspirada en el juego, donde vas a su casa a buscar algunas cosas y tenés este mismo momento de encontrar el arma en la caja y sentir el olor de esa campera. También como en el juego se ven las cartas y homenajes que los vecinos de Jackson dejaron en su puerta y acá se hace foco en esos mensajes que destacan lo valorado que era Joel dentro de la comunidad, una realidad de la cual quizás él mismo no se había dado cuenta. En el recorrido de Ellie por la casa hay un uso constante de la cámara puesta fija detrás de aperturas y pasillos para crear formas cuadradas alrededor de Ellie, lo que hace que se sienta todo el tiempo el peso de la ausencia de Joel y posiciona a Ellie como alguien encerrada y asfixiándose dentro de su pena y esa búsqueda de venganza. La primera habitación que visita Ellie era la que le pertenecía a ella antes de mudarse al garage y entre otras cosas vemos un dibujo de astronauta con el espacio siendo un interés muy grande en ella desde la primera temporada y un sombrero. Este sombrero tiene un significado muy lindo detrás, pero lo vamos a charlar al final del video en donde hablemos con algunos spoilers muy livianos sobre lo que puede venir en la serie, pero lo dejo hacia el final, así la gente que no quiere saber absolutamente nada de nada puede ver el video tranquilo porque leí varios comentarios al respecto, así que los voy a respetar al 100%. En la siguiente habitación podemos notar todo el trabajo detallado en madera que Joel estuvo haciendo como hobby y eso es algo que se levanta del juego. Incluso si prestan atención a los detalles van a ver que tiene un manual sobretallado y es el mismo que Ellie se queda para ella más adelante. Entre las distintas esculturas que se muestran aparece el caballo en honor a Shimmer, el cual pertenece a Ellie, y esta lechuza tiene el mismo diseño que lleva la taza de café favorita de Joel en el juego. Ahí es donde Ellie encuentra la caja con algunos elementos de Joel y como dijimos antes en el video, después de notar y descartar rápido el reloj, se queda con su revólver. Ese revólver viene a simbolizar la violencia y sabemos que es a través de la violencia que Joel la salvó, así como ella también, a través de un hecho violento, logró salvarlo a él. Y también va a ser a través de la violencia que ella busque vengarlo. Ellie entonces nota la chaqueta de Joel, que va a dar paso a la mejor escena del capítulo y una muestra absoluta del talento de Bella, aferrándose a un olor que es lo más cerca que va a estar de sentir a Joel una vez más con ella. En esta escena, a través de la iluminación, hay un detalle hermoso que tiene que ver con bañar a Ellie con la luz del sol que se cuela a través de la ventana detrás suyo, de la misma manera que estaba iluminada la primera vez que la vimos en la serie. Este momento es clave para ella, ¿por qué? Porque ahí es en donde estamos viendo nacer a una nueva Ellie que va a ser protagonista de un nuevo viaje muy distinto a lo que vimos hasta ahora. En ese momento llega Dina con unas galletitas que según ella son una ofrenda de paz porque está a punto de hacerla enojar. Eso es lo mismo que hace Tommy en el juego cuando quiere retenerla en Jackson y hasta el tupper tiene el mismo diseño. Dina le comparte que sabe los nombres de todo el grupo de Abby y que incluso reconoció el logo del grupo al que ellos pertenecen. También la serie respecto al juego hace que Dina tenga un desarrollo más profundo y sobre todo sus motivaciones parezcan mejor fundadas. No solo va a estar acompañando a Ellie por su relación con ella, sino que lo hace porque, al igual que Ellie, siente que le sacaron algo muy importante en su vida y quiere hacer justicia. También este momento habla mucho sobre la lealtad de Dina de haber esperado a la recuperación de Ellie, porque ella tranquilamente podría haberle contado a Tommy mucho
mucho antes todo lo que sabía sobre el grupo de Abby y convencer al consejo de mandar un grupo para atraparlos. Sin embargo, decide esperar a Ellie porque ella considera que es lo justo para su amiga. Ambas van a hablar con Tommy para convencerlo de salir hacia Seattle, lo que da lugar a una escena reinventada del juego donde es Tommy quien en soledad quiere convencer a Ellie de quedarse en Jackson, y lo más relevante de esta versión es la perspectiva que nos dan sobre Joel y lo que él haría en esta situación. Ellie está segura de que él habría salido directamente hacia Seattle, pero Tommy la contradice diciéndole que eso lo haría Joel si fuese que uno de los dos estuviese secuestrado, no muerto, porque Joel como persona tiene la pulsión de proteger. Ese es su propósito, no lo mueve la venganza ni nunca lo hizo. De hecho, cuando perdió a Sarah, lo primero que hizo fue culparse por no poder proteger a su hija, y durante los 20 años que sobrevivió en este apocalipsis y Tommy lo acompañó, usó la violencia como medio para desquitarse de esa furia que siente por él mismo. Hacia el final de la charla, Tommy le dice a Ellie que enterraron a los caídos a 16 kilómetros de distancia del pueblo, y según el guionista Craig Mazin, este detalle tiene algunas razones, y es porque como comunidad Jackson decidió alejar a la muerte de los confines del pueblo y evitar verla todos los días mientras entran y salen de las murallas. En lugar de eso decidieron encontrar un lugar que sea lindo para descansar y poner a todos esos seres queridos, además de tener una razón más práctica, y es que necesitan todo el espacio posible dentro de las murallas y alrededor de ellas para poder proteger al pueblo. Fundimos a negro y en medio del sendero hacia Seattle, el mundo de The Last of Us nos presenta a una nueva comunidad que existe en este apocalipsis. Y mientras otros encontraron la forma de sobrevivir a través de las organizaciones gubernamentales o en resistencias armadas, este grupo encontró la forma de sobrevivir a través de la fe. Una fe basada en una persona a la que llaman la profeta y lleva 10 años muerta, pero a través de su filosofía y enseñanzas logró salvar a muchas personas. En la sección con un poquito de spoilers vamos a desarrollar un poco más el origen de este grupo, quiénes son, cómo se llaman, pero lo importante acá es que la serie presenta a otros sobrevivientes y una vez más usa la estructura de padre e hija para personificar esta nueva perspectiva. Y lo que vemos otra vez es a un padre siendo incapaz de proteger a su pequeña. Lo que sabemos de este grupo es que están escapando de una zona de guerra y el mayor recurso que tienen para sobrevivir no son sus martillos ni sus habilidades, sino que es la distancia. Tomar distancia de los enemigos y seguir escapando hacia nuevos territorios. Cuando alertan la presencia de los enemigos, el padre le dice a la nena que esos atacantes no son demonios, o sea, infectados, sino que son lobos. Y acá nos podemos empezar a preguntar ¿qué es lo que pasa entre estos dos grupos? Acá se nos presenta a una comunidad que parece ser pacífica y ante la posibilidad de guerra decide que su jugada más segura es la distancia, o sea, escapar. Y por otro lado tenemos un grupo militarizado, pero a juzgar por lo que le dijo Abby a Joel en el capítulo anterior, con un muy estricto código de conducta. No matan a nadie que no se pueda defender. Entonces, ¿qué es lo que este grupo religioso hizo como para que los lobos no los pongan en esa categoría? Volvemos a Ellie practicando golpes con Jesse, quien la exige en el lado que más le duele, y cuando surge el tema de la asamblea, donde se votará si Jackson sale a pelear por Joel o no, Jesse se guarda su intención de voto, pero sí le aconseja a Ellie que escriba sus pensamientos y no vaya a hablar enojada frente al consejo porque nadie convence a otro estando enojado. Y eso es algo que va a demostrarse cierto más adelante, cuando Seth dé un discurso muy sentido y hasta podríamos interpretar como correcto, pero no convence a nadie de cambiar su voto por estar enojado. Entonces el pueblo se reúne para ver qué hacer y tenemos dos posturas muy claras. Por un lado, Jackson ya sufrió demasiado y si bien Joel era un pilar de la comunidad, la realidad es que todos acaban de perder a seres queridos, entonces lo mejor es concentrarse en sanar y reconstruir y no en la venganza. Pero por otro lado, está quien siente que atrapar a los responsables es una manera de hacer justicia y también protegerse de un ataque futuro de este grupo. Eso es lo que expone el mismísimo Seth y en un punto es cierto, porque sí, todos perdieron gente en el ataque a Jackson, pero esas pérdidas surgen a partir de este desastre natural que es la infección del Cordyceps y los monstruos resultantes. En cambio a Joel lo perdieron por una elección 100% premeditada de otro humano. Ellie en su discurso entonces va a apelar al sentimiento de justicia en el tribunal y sobre todo de María, quien antes de la pandemia era fiscal de distrito. Es un muy buen discurso y en algún trayecto de su lectura Ellie hasta se lo cree, pero la realidad es que está mintiendo. Los únicos dos que entienden esto son Tommy y Gail, la psicóloga que mira desde arriba y muestra
demuestra con su expresión que sabe lo que de verdad busca Ellie. Y parémonos un poquito en algunas palabras de este discurso, porque habla muchísimo de nosotros como comunidad. Y esto expone el elemento central que atraviesa a toda esta temporada, que es cómo la creación de una comunidad nos hace sentir parte de algo, nos da seguridad y genera que nos interesemos y preocupemos más por los que nos rodean. Pero al mismo tiempo, en esa construcción de comunidad, en esa creación del nosotros, también estamos creando y dándole entidad a otro concepto que es el ellos. O sea, los que están por fuera de nuestra comunidad. Ellos por los cuales nos vamos a preocupar menos e incluso podemos llegar a considerarlos enemigos o al menos obstáculos a superar para conseguir la seguridad de los nuestros. Pero volviendo a lo que vemos en este set del restaurante, la verdad es que no sé si estaba en episodios anteriores, pero me gustó encontrar esa pizarra de anuncios, que es la misma que te encontrás en el juego, donde vecinos ponen notas pidiendo voluntarios para ciertas tareas o se anuncian intercambios de ropa y otros elementos. La votación va a quedar 8 para el no y 3 para el sí. Y aunque entendemos que esos 3 votos positivos son los de María, Tommy y Jessie, el movimiento de cabeza de este último, evitando el contacto visual con Tommy y Ellie, nos hace creer que a fin de cuentas él votó por el no hacer nada, quizás anteponiendo el objetivo de proteger a Ellie de sí misma. Gale y Tommy se encuentran en el parque de béisbol y mientras la psicóloga comparte parte de su paga, que son estas cervezas artesanales, discute con Tommy sobre el estado de Ellie. Aunque él se muestre preocupado porque la chica tome el camino de Joel, encontrando en la violencia un lugar donde desquitarse, Gale dice que eso no es responsabilidad de Joel, sino que es la naturaleza de Ellie. Eso es absolutamente cierto y la serie se encargó de mostrarnos esa naturaleza violenta desde la primera temporada. Ellie se estaba agarrando a golpes con sus compañeras de las luciérnagas antes de conocer a Joel, y cuando tuvo un infectado adelante, a pesar de estar incapacitado, ella se emociona al lastimarlo de a poco. Ellie siempre se vio atraída por la violencia, y este golpe tan duro la va a hacer refugiarse en ella para encontrar algunas respuestas. Y por eso es que desde la edición, el capítulo pega esta escena donde se habla de ese tema a Ellie limpiando el arma de Joel, preparándose para salir a Seattle y matar a Abby. Ella está limpiando el revólver en una especie de banco de trabajo que está calcado de los que encontrás en el juego para personalizar las armas, y su vestuario en este momento está inspirado 100% en el que lleva en el videojuego durante esta parte, con esa camisa ancha ya icónica. Dina llega justo a tiempo para evitar que cometa el error de salir sola y sin un plan muy concreto, y le presenta toda una serie de cosas que puede mejorar. Entre ellas, llevar un mejor inventario y elegir más cuidadosamente la ruta hasta Seattle. Las indicaciones que le da Dina son bastante correctas si lo vamos a pensar en el mapa real de Estados Unidos, ya que el bosque al que se refiere es esta extensión gigante que se compone de 4 parques nacionales, cuya salida desemboca en el río Serpiente, el cual te acerca a la zona conocida como el Paso de Smoqualmie. Si se lo preguntaban si seguimos una ruta similar pero en bicicleta, de Jackson a Seattle hay unas 80 horas de viaje constante, con lo que podemos pensar que Ellie y Dina estuvieron más o menos 5 o 6 días en viaje. Entre otros preparativos, Dina le aconseja a Ellie que solo use el revólver para matar a Abby, porque como arma de defensa no va a servir mucho por ser muy pesada y tener mucho rebote al disparar, y eso es algo que está presente en el juego, sobre todo si comparas al revólver con otras armas como la 9 mm. Lo que sí voy a decir a favor del revólver es que tiene mucho más daño y es mucho más útil en varias secuencias del juego, así que por lo menos en eso yo estoy con Ellie. Otra cosa que destaca Dina es que las municiones las tenga en el bolsillo y no lleve nada que no pueda entrar en la mochila o en las fundas para las armas. Y eso es otro lindo detalle del juego, porque estas fundas son algo que podés encontrar en tu recorrido para aumentar el inventario de armas y acceder a ellas más fácil. Por otra parte, Dina parece tener una guerra personal contra las zapatillas de Ellie, y así como pasa en el juego, le dice que no puede atravesar el país en zapatillas porque la van a poner en riesgo de muerte. La cámara entonces hace foco en las Converse de Ellie, y gracias a la diseñadora de vestuario Anne Foley, sabemos que Bella Ramsey fue la encargada de escribir lo que quisieran estas zapatillas para extender ese elemento de Ellie escribiendo en su diario y así tener un testimonio de cómo se siente como adolescente. Gracias a esta foto detrás de escena podemos ver que Bella escribió en una de las puntas: ¿por qué mirás acá abajo? Mirá por dónde caminás o te vas a caer. También su nombre en uno de los cordones y la sigla EWBFO, la cual significa todo va a estar bien o everything's gonna be fucking okay. El plan entonces es encontrarse en una de las puertas a las 3 de la mañana, y así es como aparece el héroe menos pensado, que es Zed, quien fue el que consiguió las armas y los recursos, además de soltar a Shimmer para que las chicas puedan escaparse. Ahí incluso notamos que Zed quiere acompañarlas, pero está lastimado por un disparo de fuego amigo que recibió en el ataque a Jackson, y así lo confirma Neil Druckmann en el podcast. Ellie pasa por la tumba de Joel, la cual dice amado padre y hermano. Es otro momento desgarrador en el capítulo, y la ofrenda que Ellie decide dejarle a Joel son estos granos de café,
algo que en la primera temporada se había establecido como un contrapunto entre ambos. Joel lo amaba, mientras que Ellie no podía ni siquiera soportar su olor. Oh, what the fuck is that? You don't like coffee? Ellie en la tumba de Joel es una imagen que sale del juego también, y así como pasa allá, Ellie termina tocando el piso para conectar una vez más con Joel y sonríe. En ese momento parece estar pasando a una siguiente etapa del duelo. Con estos planos superpuestos podemos entender que ambas están avanzando en el camino hacia Seattle mientras juegan a este juego de ir diciendo todas las letras del abecedario y mencionando a la mejor banda de rock cuyo nombre tenga esas letras, la A, la B, C, D, E, etc. Y lo loco es que justo dejan de jugar en la letra P, cuya respuesta obvia en esta historia por lo menos tiene que ser Pearl Jam, la única banda que es mencionada en los juegos porque Neil Druckmann es súper fan y como dijimos en análisis anteriores, la canción Future Days tiene un significado muy potente en la parte 2. Pero cuando dejan de jugar a ese juego musical pasan a hablar sobre su primer asesinato y Dina pregunta sobre la primera persona a la que mataron, no el primer infectado. Esta simple pregunta ya nos instala en el mundo en que crecieron estas dos chicas. Nos están preguntando cuál fue la primera persona a la que besaron, se están preguntando cuál fue su primer asesinato. Y Ellie elige no responder sobre la primera, sino sobre la segunda, que es el chico al que mató para salvar a Joel. Esa primera persona a la que mató, por supuesto, es Riley, su primer interés amoroso al que vimos en la primera temporada, y en ese momento parece que íbamos a escuchar la historia de Dina, pero no llegamos a escuchar su respuesta. Lo cual es llamativo y tendríamos que esperar si más adelante vamos a escuchar esa historia. Entonces se larga a llover y tenemos otro momento de desarrollo intenso de la relación entre Dina y Ellie, la cual viene siendo una diferencia con el juego en donde su relación pasa a ser romántica casi desde el comienzo. Acá hay una exploración distinta de sus inseguridades, con Dina mostrando la suya en forma de manipulación. Según Mason y la co-guionista de este capítulo, Hallie Gross, que además es la coescritora del juego, este momento está diseñado para que Dina sea exasperante con su ida y vuelta, y vamos a ver más adelante el porqué detrás de estas frases que parecen tan fuera de lugar. Ambas van a llegar a ese sendero en donde se produjo el cruce entre los lobos y este grupo religioso, y al ver a los muertos vemos que Dina se descompone. Ella dice que es la primera vez que le pasa esto al ver cuerpos, pero también es verdad que la imagen de una nenita asesinada tan fríamente tiene todo el sentido del mundo que genere náuseas. Cuando vemos esos restos, notamos que la hijita de este padre intentó defenderse de los ataques antes de morir, ya que todavía tiene el martillo en su mano. Ver el resultado de la ferocidad de los lobos le da una razón más a Ellie para seguir con su objetivo y querer matarlos a todos. Ella sigue en el viaje y al llegar a la autopista, Dina dice que está todo muy tranquilo, a lo que Ellie responde que sí, demasiado. Dina entonces pregunta si esa es una referencia a la película Curtis y Viper, la cual es la que ambas iban a ver con Joel la noche siguiente al asesinato, y Ellie responde que sí, y según ella la dicen ambos personajes en todas las películas de esta saga, la cual es un guiño a esas frases de cabecera de los héroes de acción en el cine, como podría llegar a ser Dominic Toretto y su familia. Después de todo este viaje finalmente llegan a Seattle y tenemos este plano que está calcado del juego para después adentrarnos en esa ciudad donde encontramos a uno de los miembros del grupo de Abby manejando un puesto de control y nos vamos a dar cuenta que los lobos no son un grupo pequeño como le había dicho Eugene a Dina, sino que son una banda militarizada que tiene recursos enormes y no va a ser para nada fácil llegar a Abby. Así llegamos al final del capítulo, pero antes de terminar el video quiero mencionar algunas cositas sin meterme en detalles súper concretos, pero que sí son detalles que se plantaron en este capítulo y van a tener repercusión más adelante. Como por ejemplo ese sombrero en la habitación de Ellie. Y si no querés saber nada sobre esto y otros temas, de vuelta, gracias por llegar a esta parte del video, regálame un like si te gustó el contenido hasta ahora y nos vemos la semana que viene. Ahora bien, ese sombrero es el mismo que en el juego podemos usar en una secuencia que es un flashback que nos muestran entre Ellie y Joel cuando él decide llevarla al Museo Natural de Wyoming y puede explorar un poco sus intereses favoritos que son los dinosaurios y el espacio. En esa secuencia vos podés usar el sombrero para ponérselo en las cabezas de distintos dinosaurios y a lo último, siendo opcional, podés dejárselo puesto a Joel. Por otra parte, un cambio bastante importante que por lo menos hace o simula hacer la serie es cómo manejan al personaje de Tommy. En el juego, la noche siguiente a esa charla que tienen con Ellie, en donde él trata de convencerla de quedarse en Jackson, descubrimos que en realidad lo que quería hacer era retrasar a Ellie para salir él solo en busca de venganza por Joel. Es cierto que en este final de capítulo no sabemos qué sucedió con Tommy y eso puede llegar a ser algo que se cuente en el cuarto capítulo. También tenemos el tema de este grupo religioso que en el juego se los denomina los Serafitas o las cicatrices, como le dice el grupo de los lobos. El origen de este grupo lo vamos descubriendo a través de distintas notas y tiene que ver con que
una mujer, cuando empezó todo el apocalipsis, tuvo una actitud similar a la de Bill, que es ser una de estas personas que ya estaban preparadas para el fin del mundo con su búnker y habiendo comprado muchísimas provisiones, pero a diferencia de Bill, lo que hizo es usar toda esa preparación para poder ayudar al prójimo y sobre todo entender que esta pandemia había sido una suerte de mensaje de la Tierra contra los humanos. Entonces su filosofía tiene mucho más que ver con estar en armonía con la Tierra que lo que podemos ver en otros grupos de sobrevivientes. Claramente hay algo que lleva a este grupo a estar en disputa constante con los lobos y como bien se instala en este capítulo, por ahora estamos viendo solo una perspectiva de ese conflicto. Habrá que ver cómo nos cuentan desde el otro lado cómo ven a estos serafitas los lobos. Y por último tenemos el elemento de ese vómito de Dina. Incluso si no jugaste los juegos, seguro estás sospechando con que algo le está pasando a Dina y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. De hecho, es un elemento que con todos los cambios que le hicieron a Dina en la serie, me interesa muchísimo a ver cómo lo manejan de acá hacia el cierre de la temporada. Que todavía no sabemos muy bien hasta dónde va a cubrir la historia que se cuenta en el juego. Lo que sí sabemos es que nos quedan 4 capítulos en una temporada un poquito más corta que la primera, pero la verdad es que por ahora no nos podemos quejar de prácticamente nada. Para mí este es un capítulo muy valioso en cuanto a la estructura general de la serie y que le hayan dado un momento de sentir cada uno de los pasos del duelo, no solo en Ellie sino también en todo Jackson, me pareció un acierto tremendo. Sin más amigos, muchas gracias por llegar a esta parte del video. El buzo nuevo es de WayneRemeras.com, pueden conseguirlo en su web usando el código de descuento cámara en mano, se lo llevan un 10% más barato. No se olviden del like, la verdad es que me ayudan muchísimo a llegar a más personas y suscríbanse, ya estamos muy cerca de los 500.000 suscriptores, solo faltan 25.000 nuevos, así que si sos uno de ellos, escríbeme que te doy la bienvenida a cámara en mano. Sin más, nos vemos en el próximo, si vos querés.